¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Recientemente la Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea, ha refrendado la prohibición de vender coches nuevos con motor de combustión a partir del año 2035. Las cuentas son muy sencillas. Más o menos se tarda unos entre 10 y 15 años en reponer un coche. Así que sea cual sea tu momento, el próximo coche que te compres tiene que ser un coche con cero emisiones por el tubo de escape. Esto requiere de una pequeña explicación. Italia, que parece que ha sido el país más proactivo en frenar esto del año 35, ha conseguido una ínfima victoria. Nada menos que en ese 2035 puedas seguir comprando coches de combustión interna, pero siempre que el fabricante no haga más de 10.000 unidades en ese año. Esto está pensado básicamente para que Ferrari y Lamborghini tengan tiempo para vender motores térmicos, vete tú a saber a qué precio en ese año 2035. Y posteriormente también hay una pequeña enmienda que va a permitir, más allá del 36, seguir vendiendo coches con motor térmico siempre que la tirada de la empresa sea inferior a las 1.000 unidades al año. Una brizna, no llega a una gota de agua en el océano. Los señores de la Unión Europea quieren que en el año 2035 no haya más coches con motores de combustión interna que tengan tubo de escape. Pero para el año 2035 vamos a tener una generación de la energía eléctrica libre al 100% de emisiones nocivas de CO2 y de otras sustancias tóxicas por las chimeneas de los lugares donde se genera la electricidad. Es una pregunta muy buena, yo creo, porque al final, si esto no es así, entonces esta transición, supuestamente para eliminar las emisiones de CO2, no será completa y estará repercutida sobre todo por el lado del consumidor. Bien, dicho todo esto, que evidentemente tiene una respuesta que es que no, nos van a prohibir utilizar coches que tengan tubo de escape, salvo aquellos que suelten agua, pero no van a prohibir que se pueda seguir emitiendo utilizando energía nuclear o cualquier otra cosa para poder generar la electricidad, incluso carbón si es necesario, como va a ser necesario en el invierno del año 2022 y seguramente hasta el punto de tener que encender cosas que ya teóricamente tendrían que estar apagadas y desmantelándose. Bueno, pues además de eso, resulta que en España tenemos un problema muy grave con el automóvil eléctrico. Es un problema que depende completamente de la administración del Estado y que las marcas, bueno, pues en general hacen también su parte para aprovechar esta situación o al menos, como es normal en empresas privadas, remar para que toda esta circunstancia, toda esta coyuntura negativa que hay, a ellos les resulte más positiva. Y de todo eso vamos a hablar en este vídeo y también de todo eso que atañe al año 2035 y al que probablemente no vamos a llegar, vamos a hablar también a continuación. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, en primer lugar, contrasta muchísimo esta decisión, que podríamos considerar una decisión del palo y la zanahoria, con la situación que estamos viviendo en el año 22 a 13 años vista. Es muy importante subrayar que la prohibición es solo para la venta de coches nuevos. Tú vas a poder seguir circulando con tu coche de combustión después de 2035 y en 2035 también te vas a poder comprar un coche de combustión. Será el 31 de diciembre donde teóricamente entraría en vigor esa medida. Pero hete aquí que, como ya os veníamos anunciando en este canal y cualquiera que lo siga lo puede refrendar, lo puede corroborar, ese descenso tecnológicamente optimista e incesante del precio de los automóviles eléctricos se iba a detener por las tensiones que hay con la cadena de suministros, especialmente también con la voracidad por fabricar automóviles eléctricos en un momento en el que además nos pilla con una producción de litio y de celdas basadas en el litio, las celdas donde se acumula la energía, que es a donde está la complejidad extrema en lo que se refiere a la producción de un automóvil eléctrico. Al final una batería es eso, batería es una serie de algo, ¿no? Una batería es una serie de celdas y es la producción, la alquimia de esas celdas, del contenido de esas celdas. No es tan costoso y complicado como fabricar un semiconductor, pero es muy complejo fabricar una celda de batería por las condiciones ambientales que se requieren y también las tecnologías. Bueno, pues de eso en Europa no hay nadie que lo haga, prácticamente. Es que no hay, en España no hay nadie, no hay celdas de batería. Tienen que venir de Asia. O sea que esta medida, que por cierto ciertos lobbies aplaudían diciendo que nos vamos a librar de tener que comprar la energía a tiranos, bueno, pues ahora les vamos a comprar las materias primas, la energía y también los materiales para hacerlas renovables a países que son, pues como China, por ejemplo, todo, digamos,
un ejemplo de respeto a los recursos humanos, o la energía para poder seguir generando electricidad a países súper ejemplares de África y de otros lugares del mundo, como por ejemplo Venezuela, que todos sabemos que son, bueno, pues un enorme ejemplo de democracia y de derechos humanos. En definitiva, bueno, pues cada uno vende el pastel y la película como le interesa en función de los intereses que tiene, crematísticos y de cualquier otro tipo. Y la cuestión es que parece bastante complicado a día de hoy, viendo esto, que todo esto vaya a poder suceder en el año 2035 tal y como se ha planteado, y de hecho hay mucho debate en el seno de la Unión Europea, y el lobby, entre comillas, de los fabricantes de automóviles llegó a proponer incluso que fuera una medida en la que se tuviera en cuenta que todavía podían existir los automóviles con motor de combustión interna, pero en una proporción de un 90% menos de emisiones que lo que tenemos hoy. Es decir, que las emisiones que quedaran para esa fecha fueran un exiguo, un paupérrimo 10%. Y aquí hay muchos sesgos mentales a la hora de analizar esto. Uno de los sesgos mentales es que no se habla ni se estudia en ningún caso cuál ha sido la evolución en la reducción de las emisiones de CO2 y de otro tipo de contaminantes desde la Euro 2, Euro 3, Euro 4 en la que estábamos antes de 2005 y la Euro 6D en la que estamos actualmente, en la que ha habido un salto gigantesco. ¿Y cuál sería el beneficio para la sociedad si en lugar de tener como tenemos un 2,5% de automóviles eléctricos puros vendidos en el mes de mayo de 2022, tuviéramos una tasa de renovación gigantesca de automóviles antiguos por modernos, donde nos saldría mejor el balance de las emisiones? Si vendiendo un 2,5% de todos los coches nuevos eléctricos puros sin tubo de escape, o renovando a mucha más velocidad los coches antiguos con coches modernos con motor de combustión interna. Bueno, ya os digo yo que probablemente la fotografía de las emisiones de CO2 saldría mucho más favorecida si cambiáramos mucho más rápidos los coches por motor de combustión interna, pero no estamos en eso. Y además las marcas de automóviles también se las están ingeniando para poder ir navegando todo esto con una oferta de vehículos por debajo de la demanda que hay de coches, haciendo que el precio se encarezca. Se ha demostrado que en los últimos menos de 10 años los precios de los coches, específicamente los que tienen un precio más bajo, han crecido por encima del 35%, algo que no había ocurrido nunca antes y que hay muchos factores que lo explican. En este canal los hemos contado, no solamente por las normas anticontaminación, no solamente por el aumento del coste de los vehículos al llevar baterías que no forman parte del proceso de producción de prácticamente ningún fabricante de automóviles actualmente y que por lo tanto tienen que pagar al precio que negocian con proveedores, y que eso acaba repercutiendo en un 40% del precio del vehículo, sino también, entre otras muchas cosas, por los sistemas de seguridad obligatorios, en los que incluso comienza a haber voces que piden a EuroNCAP que pare ya de subir los estándares, porque esto acaba al final acabando afectando al mercado en sí por el encarecimiento de los coches igual. Y bueno, pues luego todo el interés de las marcas de automóviles en general por seguir creciendo y seguir ganando cada vez más dinero, como es lógico por esa parte. Bien, dicho todo esto, los propios miembros de la Unión Europea se han marcado en 2027 una especie de hito, una fase de control. Como digo, hay mucho debate y hay mucho escepticismo a que podamos llegar al año 2035, pero bueno, ahí está tirada la ley, ahí está la patada a seguir y a ver qué pasa. En el 27 se va a hacer una revisión en la que se van a revisar los números para ver si se están cumpliendo los objetivos de crecimiento del parque de vehículos con cero emisiones, e igualmente también el crecimiento de la red de recarga de puntos de carga para coches eléctricos, y también para ver si en la sociedad, y esto parece un poquito un chiste, digamos que el automóvil eléctrico puro está calando a la velocidad que se supone que tiene que calar para que nadie se quede atrás. Bueno, la realidad es que a fecha 22 y probablemente 23 vamos bastante por detrás de los objetivos que se habían marcado, y de hecho este mes de mayo pasado ha sido bastante catastrófico porque en lo que va de año se han vendido aproximadamente 30.000 automóviles eléctricos puros cuando el objetivo para 2022 estaba en 50.000. O sea que nos acercamos peligrosamente a la mitad de lo que se tendría que estar vendiendo en este contexto tan complicado en el que tenemos con la situación de la fabricación de automóviles, la falta de piezas. Por cierto, estaba hablando con un muy buen amigo experto en el mundo del automóvil y me decía, con toda la razón del mundo, me decía, no, si Juan Francisco, si no faltan microchips. Digo, pues es verdad, tienes razón, ya sé por dónde vas, efectivamente. Microchips no faltan. Lo que faltan son los microchips baratos que utiliza la industria del automóvil y que tienen unos estándares que han sido, digamos, empujados dentro de las cadenas de producción de microchips. Cuando se paró la economía, pues los pocos fabricantes de microchips que hay en el mundo limpiaron sus cadenas de producción de un tipo de microchip que utiliza la industria del automóvil con mucho menos valor añadido del que podían fabricar para otro tipo de clientes, y ahora el problema es que el microchip barato, el microchip, digamos, tradicional, que es el que utiliza como estándar la industria del automóvil, escasea.
y no hay dónde encontrarlo. De hecho, os puedo contar la anécdota igualmente también que una empresa como Mercedes-Benz, que puede permitirse ese lujo, ha decidido empezar a montar en sus coches microchips de mucho más nivel, mucha más calidad, básicamente porque de eso sí hay si los pagas, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay marcas de coches a las que les puede llegar a salir a cuenta empezar a fabricar los coches más caros si lo compensan, pues intentando atender la demanda que tienen de producto de unos automóviles que se están vendiendo a unos precios altísimos. Sin ir más lejos, Mercedes está planeando una marca por encima de Mercedes-Benz para poder vender coches todavía más caros, ya digamos al nivel de los top del mercado, y por debajo lo que está haciendo es eliminar gama, los clase A, etcétera, poco a poco. No van a desaparecer del todo, pero cada vez va a haber una gama más simplificada y probablemente acabarán desapareciendo. Pero el problema específico de España, en España tenemos muchos problemas, empezando por el problema económico que tenemos y el poder adquisitivo frente al crecimiento tan grande que hay del precio de los automóviles, pero tenemos dos problemas muy claros, y es que el Estado nos está engañando. Nos está engañando con su gigantesca burocracia y nos está engañando con una forma de operar en la que parece que te está ofreciendo una cosa que realmente no te está ofreciendo, y resulta muy llamativo, y verdaderamente esto sería digno de ser estudiado por abogados y por expertos en derecho público, ¿no? De cómo el Estado ofrece ayudas y ofrece cosas que luego te obligan a meterte en una maraña, en un enredo tremendo en el que muchas veces no sales indemne, no sales vivo. Nosotros mismos con el SEAT Mii, por cierto, aprovecho aquí para hacer la cuña, próximamente actualización de los 30.000 kilómetros con el SEAT Mii. ¿Cómo está el SEAT Mii? Hemos tenido problemas, el coche funciona bien, ¿cuál sería la carta de servicios que nos ha dado el vehículo? Próximamente vídeo al canto. Si no lo habéis hecho ya, suscribíos, que iba a haber cosas interesantes. Pero bueno, con el SEAT Mii eléctrico ya os conté en su día que tardamos exactamente 364 días en recibir la ayuda por haber comprado ese vehículo. Y aquí está uno de los grandísimos problemas sobre estas jugosas ayudas que se dan para el coche eléctrico. Primero, las gestionan las comunidades autónomas y no es una ayuda directa, no es un descuento que se te hace a la hora de comprar el coche, como se hacía hace muchos años con los distintos planes de estímulo de venta de automóviles nuevos, sino que lo que se hace es darte una ayuda directa del Estado que tiene unos plazos de trámite, como digo, que gestionan las comunidades autónomas. Y esto es un problema muy serio y muy grave. Primero, porque el papeleo es extremadamente farragoso. Y en segundo lugar, porque en muchos casos faltan papeles, faltan documentos, y con la lentitud que tiene el Estado para responder, si eres capaz de juntarlo todo, es posible que se te pase el plazo, que no reclames. Hay muchas personas que han intentado conseguir la ayuda y no lo han conseguido y la han perdido. Depende mucho de dónde caigas, de qué comunidad autónoma caigas, de con qué departamento estés trabajando o intentando comunicarte, e igualmente también de lo que te ayude el concesionario. Y aquí vamos a la segunda parte del asunto. En un país como Francia, por ejemplo, resulta que las ayudas para la compra de un automóvil eléctrico se te descuentan efectivamente de la compra del vehículo y tú te vas con el coche debajo del brazo. Y eso tiene dos efectos muy importantes. El primero es que te vas con el coche debajo del brazo con un descuento, y el segundo, lógicamente, es que no vas a tener que declarar en Hacienda una retribución en especie que te han dado, y por lo tanto te pueden acabar quitando entre el 15 y el 20% de lo que te han dado, cosa que pasa en España, lo vas a tener que declarar en la renta del año siguiente y te van a detraer una parte que puede llegar a ser perfectamente, como digo, el 20% de esos 7.000 euros de ayuda que te dieron. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. El Estado luego se queda una parte. Hay que tener en cuenta también que la burocracia, la tramitación y la lentitud hacen tan complejo el proceso que, sorprendentemente, hay muchísimas personas que se están quedando por el camino. Personas desde que dicen, no, mire, a mí me lo gestionó todo mi concesionario y me ha salido muy bien, hasta personas que han perdido multitud de horas en internet y yendo a organismos oficiales y que no han conseguido la ayuda para su coche eléctrico o para su punto de recarga en su casa. Pero luego pasa una cosa muy importante a continuación. Como efectivamente el dinero no te lo van a dar en el momento que compras el coche, resulta que no se descuenta un céntimo de euro de la compra del automóvil. Y eso supone que si, por ejemplo, no tienes el dinero para comprar el vehículo, te van a hacer una financiación. Y como vas a tener que pagar el coche en su totalidad, resulta que la financiación que vas a tener que pagar, los intereses y demás, son mucho más grandes que si te dieran un descuento directo sobre la compra del vehículo. ¿Quién gana aquí? Bueno, pues la banca siempre gana. En este caso, gana el Estado y gana igualmente el concesionario, que van demorando y van enredando todo el procedimiento para intentar hacerlo kafkiano en muchos casos y que la persona no acabe recibiendo la ayuda, o en todo caso que la reciba en un plazo en el que muchas personas ya figuradamente han muerto por el camino. Así que las ayudas en España para el automóvil eléctrico son un absoluto desastre, y se demuestra, entre otras cosas, como este año que habíamos arrancado con un 3,5% de venta de automóviles eléctricos puros en el mes de mayo, hemos caído nada menos que hasta el 2,7%. Esto se supone que tendría que ser una gráfica que no parara de subir y descender, pero resulta que no solamente no asciende, sino que ha descendido. Veremos si en este mes de mayo, en el que efectivamente no entran Teslas, porque siempre entran a final del trimestre, se vuelve a recuperar la cosa,
pero los coches eléctricos no acaban de crecer al ritmo que deberían, puros, digo, porque evidentemente los híbridos y los híbridos enchufables están bastante mejor posicionados. Ya os contamos aquí hace muchos años que el híbrido es el nuevo diésel, el diésel está ahora mismo en el 16% y el híbrido pasa con holgura del 20% sin contar los enchufables. Si le sumamos los enchufables ya tenemos más de un 30%. Bueno, pues con esta situación lo que estamos viendo es que España ahora mismo tiene una tasa de penetración en la venta de automóviles electrificados, enchufables, podríamos decir, híbridos enchufables y eléctricos, de poco más del 10%, cuando la media de la Unión Europea con estándares occidentales está en el 20%, y un país como Portugal, donde el automóvil es un objeto de lujo y tiene muchísimo peso comprar los coches a través de empresa, está en el 20 y pico por ciento. Ojo, 10,8% en España. En Italia, por cierto, todavía por debajo de España, no llegan ni al 10%. Curioso, ¿verdad? Y bueno, y el segundo problema gordo por el que esto no arranca ni despega es el asunto de los puntos de recarga, que son muy importantes para que la gente adquiera seguridad a la hora de moverse con un coche eléctrico, e igualmente también es muy importante por el factor psicológico de que si tú vas por ahí y vas viendo puntos de recarga y coches enchufados, pues en tu cabeza dices, oye, esto ya empieza a tener color, parece que ahora ya sí me voy a poder comprar un coche eléctrico, no, esto se está moviendo. Y claro, si no hay puntos de recarga suficientes, si vamos retrasadísimos. El otro día salía la noticia de que Iberdrola contaba que tiene 2.000 puntos de recarga por inaugurar y no puede por la lentitud de la administración. A la hora de inaugurar un punto de carga, de ponerlo en marcha legalmente, participan las 3 administraciones del Estado. La estatal, lógicamente, la de la comunidad autónoma que represente, e igualmente también la local. Y eso por no hablar de todas las luchas, rencillas y peleas entre las distintas compañías eléctricas cuando quieres poner un punto de carga en un lugar en el que la red y el transformador es propiedad de una compañía de la competencia, ¿no? Se está dando en España muchos casos de empresas eléctricas que boicotean a su competencia. Y lo peor de todo, entre 20 y 30 meses para dar de alta y poder ofrecer al público un punto de carga de un automóvil eléctrico en funcionamiento. Eso es absolutamente insostenible y está ocurriendo todavía en España en el año 2022, a pesar de que se había hablado de una nueva norma que iba a unificar todo este proceso para poder agilizar su tramitación. Eso tampoco está pasando. Así que vamos a paso de burra en España con el automóvil eléctrico, con el problema añadido además de que los vientos ahora mismo son completamente de cara, que son unos vientos que hacen que muchas personas no puedan tener la capacidad para poder comprar el coche, porque además esas ayudas son poco menos que un engaño. La mayoría de las personas, o muchas personas, tienen problemas para llegar a ellas y el plazo en muchos casos es una losa que muchos no pueden superar. Y entre medias los contextos internacionales y la economía, que es algo que no se puede predecir hasta cierto punto, no ayudan para nada, pero lo que sí que es cierto es que todo esto que se transmite desde el Estado de sostenibilidad, resiliencia, etcétera, todos estos planes de ayuda, llevados a la práctica es un absoluto desastre y no están funcionando ni de lejos como deberían. Así que la sensación que da todo esto es que vamos tarde, que para 2035 vamos muy tarde, y la única manera en la que se podría llegar a esto es al estilo nórdico, al estilo portugués, es decir, seguir eliminando, seguir prohibiendo cosas y seguir quitando coches de en medio de la carretera, que bien podría ser una solución final, una solución finalista o una estrategia finalista para todo esto que está pasando ahora mismo. Nada más, queridos amigos, espero que el vídeo os haya parecido interesante, suscribíos que vienen más, ahí tenéis más madera y nos vemos en el siguiente, que espero que sea más y mejor. Hasta ese momento, adiós.